Bueno, el problema es que ya me va a hacer gastar un montón de plata el señor José Nathanson porque compré los 5 libros que vendió en la primera tanda. Los argentinos los compré a todos, los quiero comprar a todos. Están caros los libros, además. Sí, sí, me interesan los 5. A ver si ahora viene o sigue tan afilado. A ver. Vamos a ver, Pablo, entonces 5 libros para entender el año internacional. Empezamos por este libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos politólogos que trabajan en Estados Unidos. ¿Cómo mueren las democracias? Lo que plantean ellos es lo siguiente. Uno estaba acostumbrado a pensar que la democracia caía cuando había o un golpe de Estado o una revolución. Sí. Es decir, cuando un factor externo, los militares, el proletariado, lo que sea, se apoderaba del poder, tomaba el poder. Lo que plantean Levitsky y Ziblatt, pensando sobre todo en Estados Unidos, pero también un poco en Europa, también en América Latina, es que ahora las democracias mueren de otra forma, mueren de a poco y desde adentro. Se mueren lentamente. Llega al poder un personaje como Trump, por ejemplo, y de a poco empieza a borronear algunos límites institucionales, republicanos, democráticos, éticos, que se pensaba que no había que borronear. Y así van muriendo de a poco las democracias. Este libro es una tesis muy buena sobre cómo mueren las democracias en el siglo XXI. Mira, pero con algún ejemplo de alguna... Toman Todavía Estados no murió Unidos, ninguna. No, pero... bueno, es que ellos dicen que uno no se da cuenta cómo van muriendo, porque van muriendo de a poco. Claro. No es uno antes pensaba, bueno, ¿cuándo murió la democracia argentina en los años 70? El 24 de marzo de 1976, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando hubo un golpe de Estado. ¿Cuándo murió la democracia chilena en los años 70? El 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet bombardeó la Moncloa. Bueno, la moneda, el Palacio de la Moneda. Ahora no se sabe cuándo mueren las democracias, porque uno no se da cuenta porque van muriendo de a poco. Esa es la tesis de este libro, me parece muy interesante para pensar la cuestión democrática en el siglo XXI. Vamos a ver otro libro, todos focalizándonos en el año internacional. Este es un libro que está en portugués, pero me parece que se consigue acá, y además es un libro muy interesante. El portugués se lee como español. Tengo un amigo que dice que el portugués es español mal tipeado. No es exactamente, no es exactamente eso, pero se entiende. El nuevo conservadurismo brasilero, de Marina Basso Lacerda, que analiza básicamente cómo Bolsonaro logró construir una corriente conservadora dentro de lo que se consideraba un país muy centrista, muy moderado, muy conciliador, como era Brasil, una sociedad considerada poco violenta, poco polarizada. Había 200 libros de politólogos de todas las orientaciones políticas festejando la democracia brasileña hasta que llegó un cuasifascista al poder. Y ella lo que dice es que el conservadurismo brasileño primero está compuesto por tiene tres componentes. Ultra neoliberalismo económico, por supuesto, reacción a los derechos sociales desplegados durante los gobiernos del PT, de Lula y de Dilma Rousseff, y también reacción a los movimientos que fueron ensanchando el espacio del pluralismo, la tolerancia, la diversidad en la sociedad brasilera. Esto de la ideología de género, de los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, esto que dicen las ministras de Bolsonaro y demás. Bueno, ese es el nuevo conservadurismo brasilero que, según dice esta politóloga brasilera, está muy entroncado con el neoconservadurismo norteamericano que nació en los 80 al calor de Ronald Reagan. Y habla un poco tiene una grieta interesante Brasil, que es el norte y el sur. Efectivamente, en Brasil hay una grieta ideológica y hay una grieta geográfica. Vamos a mostrar, si querés, en algún momento acá, el voto del mapa, el mapa del voto en Brasil, que se superpone muy claramente con el mapa de la desigualdad, por ejemplo. Sí. Pero es mundial. Vos, ya que estamos hablando, vos ves el mapa francés del desempleo y lo superponés con el mapa del voto a Marine Le Pen y te da matemático también. Claro. Más desempleo, más voto a Le Pen. Sigamos viendo un tercer libro para hacer el balance del año 2019. Esta es una crónica de un periodista argentino, se llama Joaquín Sánchez Mariño, que viajó a Venezuela cuando fue aquel episodio de la supuesta ayuda humanitaria en la frontera. ¿Te acordás, Pablo? Sí. Que querían entrar. Que quemaron unos camiones. Quemaron efectivamente unos camiones, se suponía que eran chavistas, después no eran chavistas los que lo habían quemado. Quiso entrar la ayuda humanitaria, o humanitaria entre comillas, porque hay toda una discusión alrededor de eso. Lo interesante de este libro es que es un libro de una persona que no conocía a Venezuela, que fue a Venezuela, estuvo primero en Caracas y después en la frontera con Colombia, en la zona más caliente de Venezuela, la zona más peligrosa, donde está el narco, donde está la guerrilla, donde están buena parte de los problemas sociales y económicos de Venezuela, el contrabando y demás, y lo contó en primera persona. Es decir, él fue y contó lo que vio. Vio supermercados abarrotados de productos, vio supermercados también presas totalmente desabastecidos, vio una sociedad en la cual una parte todavía
se acuerda de la memoria social del chavismo y los derechos sociales y las misiones que en su momento construyó el chavismo, vio una sociedad también con mucho miedo, víctima de la represión del gobierno de Maduro. Es decir, el tipo cuenta lo que vio. Y me parece que es un libro que es interesante porque lo cuenta en primera persona, casi sin teoría política, sin adjetivar. No es un ensayo, es una crónica. Hablando de eso, una anécdota personal, pero que me parece que vale la pena. El otro día llegó una persona, no voy a contar quién, de Venezuela, y la primera visita fue a un supermercado, ¿no? Se puso a llorar cuando... Acá. Sí, se puso a llorar cuando vio la cantidad de productos y la variedad y demás. Una realidad que a esa persona le es ajena hace unos 6, 7 años que no ve, que no salió nunca de Venezuela. Y no había visto un supermercado como cualquier supermercado Carrefour, que fue justamente... Impresionante, impresionante. Es que hay cosas de Venezuela, digo, uno puede discutir el sistema político, si es autoritario, medio autoritario, ahora que están viviendo una crisis económica fenomenal, nadie lo puede discutir. No hay duda, Vamos a pasar, si te parece, Pablo, al cuarto libro, Rodo, cuarto libro, La Nueva América Latina, un libro de dos sociólogos, Manuel Castells, sociólogo español, y Fernando Calderón, sociólogo argentino, publicado por Fondo de Cultura. Este es un libro interesante porque fue publicado antes de la crisis social y de los estallidos que se registraron en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en diferentes países antes del cambio de orientación política vía elecciones en Uruguay. Es un libro que trata de identificar algunas corrientes que atraviesan todos los países de América Latina, algunas positivas, el ascenso del feminismo, por ejemplo, un fenómeno que cruza todos los países de América Latina, otras negativas, el auge de la criminalidad y del negocio criminal. Ellos dicen, la economía criminal es una economía en América Latina, es un sector, sobre todo en algunos países, un sector de la economía equivalente al sector agropecuario, al sector terciario, a la industria o a los servicios, digamos. Es una parte de la economía. Hay países que no pueden funcionar sin el narco, digamos. Uno no puede explicar la vigencia de la dolarización en Ecuador sin las remesas y sin el lavado de dinero del narcotráfico de Colombia. Digo, por decir algo. Bueno, ese tipo de cosas se explican en este libro y ellos usan una palabra que Fernando Calderón, que es boliviano, la trae, que es muy interesante, que es la camanchatka, que es una niebla espesa y negra que hay en el altiplano, se ve mucho en Bolivia, que no te permite ver, que no te permite discernir. Ellos dicen que cuando miran la realidad de América Latina se sienten presos muchas veces de esta niebla que no te permite ver. Interesante. Una figura interesante. Y vamos a ver el último, este también lo publicamos nosotros, se llama Feminismo e Islam. Lo quise traer porque me parecía que es uno de los grandes temas que se está discutiendo en el mundo hoy, el ascenso del feminismo y en este caso cómo las mujeres musulmanas luchan contra el patriarcado sin renegar del Islam, es decir, las corrientes feministas que viven y que luchan hacia adentro del mismo Islam. Interesantísimo. Bueno, 5 muy buenos libros de política internacional para entender el mundo loco en el cual vivimos. Gracias, José. Gracias, Pablo. Brillante esto, Muchas gracias. Realmente brillante. Venite que nos vamos a charlar con dos especialistas en economía, que son el señor Hernán Lexter, lo conoce todo el mundo, y Julio Blechmar. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, estamos hablando del arranque económico de Alberto Fernández. Bueno, hay mucho para hablar, pero ¿qué es lo que vos más destacás, Julio? Bueno, básicamente el tema de que hay una redistribución de los sectores altos hacia los bajos, a la inversa de lo que pasó en el macrismo, ¿no? Donde los sectores bajos transferían dinero hacia agroexportadores, energéticas, finanzas. Bueno, ahora se ha invertido esto. Y esto sin dudas tiene que ver no solamente con la solidaridad, sino con reactivar el mercado interno, porque los jubilados, los trabajadores, no fugan el dinero a Panamá. ¿Qué hacen? Consumen. Eso hace una dinámica del consumo interno que mueve el 70% del PBI. Yo creo que eso va a tener que reactivar en algún momento la economía, ¿no? Vos, Hernán, ¿cómo lo ves? Bienvenido. Bien, lo mismo. No, básicamente las medidas que han tomado desde el 10 de diciembre en adelante, particularmente la ley de solidaridad, tiene una orientación muy clara. Yo diría que tiene dos aspectos. Un aspecto que es básicamente el programa de financiamiento 2020, es decir, Guzmán en algún momento en su primera conferencia de prensa, ¿qué dijo? Dijo, no vamos a emitir, no vamos a tomar deuda. Sí. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y bueno, nos vamos a financiar. ¿De qué forma? Bienes personales, retenciones, impuesto digamos, lo que se llama dólar turista, y la cuestión de contribuciones patronales, que lo que se suspende es básicamente el aumento del mínimo no imponible. Y después tenés la otra mitad, digamos, que tiene que ver con qué haces con esa plata o parte de esa plata, o
no es temporariamente, no corresponde una cosa con la otra porque todavía no la recaudaste, pero estás un poco proyectando en qué la vas a gastar y básicamente refiere a los jubilados, a los beneficiarios de la asignación, a aquellos que están digamos, en la pirámide de los trabajadores de la mitad para abajo. Que como decía Julián recién, básicamente si vos a un jubilado que cobra 14 lucas la mínima, le das 5 más, ¿qué va a hacer? Y va a gastarlo. Probablemente lo gaste en las cosas que ya gastó, digamos, pero lo va a gastar, con lo cual activa un proceso positivo que es, bueno, consumen, si consume entonces probablemente haya más producción, probablemente genere un poquito más de empleo, y si genera empleo, probablemente mueva la curva de lo que es el crecimiento económico, y fíjate, eso garantiza, en palabras del propio presidente de la Nación y ministro de Economía, la posibilidad del repago de la deuda. Es decir, si a los jubilados le va bien, pagar la deuda. Claro. ¿No? Eso es un poco la curva, lo reduzco a una cosa sencilla, pero es básicamente que está diciendo así. Que los jubilados pagan la deuda. Estoy diciendo que la linealidad es esa, que si entiendo. vos, hace un ratito lo decía Zayat, si vos tenés que en tu economía el 70, el 75% lo explica el consumo, si no apuntalás el consumo, el resto de los componentes de la demanda agregada tenés que meterle mucha ficha para que crezca. Básicamente la inversión, las exportaciones, no tienen tanto dinamismo. Claro. Tenés que apuntalar el consumo. Fue muy claro Alberto Fernández cuando dice, para pagar primero hay que crecer. No se puede seguir con esta rueda del ajuste recesivo que vimos en los últimos 2 años y que realmente llevó a esta casi hecatombe social. Bueno, finalmente no estalló como muchos pensaban, pero la verdad que estamos en el borde de una cuestión muy compleja, ¿no? El default es un default virtual, no sabemos cómo va a ser la renegociación de la deuda, que va a ser muy difícil, pero es interesante Guzmán cuando dice vamos a cuidar el déficit fiscal, no va a haber una emisión descontrolada. Eso está en línea también con una negociación seria con el FMI, ¿no? A ver, tengo una pregunta que le formulé a Alfredo en la primera parte, que es la siguiente. Ustedes seguramente coincidirán en que siendo economistas heterodoxos, digo, que uno de los problemas básicos de la economía argentina es que faltan dólares, ¿verdad? La economía argentina no puede funcionar sin dólares, todos sabemos eso. ¿Ven la parte de la generación de dólares en este plan o eso es algo que falta todavía? A ver, la restricción externa, ¿no? La que tenemos. Y la verdad que es complejo, ¿no? Ahora, hoy en día se están cuidando las divisas, lo cual es muy importante, ¿no? Ya de que no se vayan al colchón ni al turismo al exterior, sino que se orienten hacia la producción, hacia las fábricas que necesitan bienes de capital, ¿no? Porque esto es lo que genera trabajo. O sea, ahora, no producimos los dólares, pero tampoco por lo menos no se está yendo. El sector primario es el productor de dólares y en ese sentido, bueno, las retenciones, algunos plantean, bueno, desincentivan al productor. Pero la realidad es que han tenido una devaluación fuertísima en estos últimos años y además las retenciones solamente se actualizan en el 2018, con lo cual es un panorama similar al que había el año pasado. Digo, todo este escándalo que en algún punto planteó el campo no se entiende porque la verdad es que lo único que se hizo fue actualizar. Recordemos que estaban especificadas las retenciones. Lo único que se hizo fue actualizarlas para ponerlas al nivel de 2018. Yo creo que ahí hay un punto todavía para trabajar, ¿eh? No, está bien, vos trabajaste, digamos, las regulaciones cambiarias trabajan sobre la demanda y está bien, digamos, no tenés dólares para tirar manteca al techo, está claro. Ahora, hay algunas cosas que hay que ver qué pasa. Por ejemplo, si efectivamente tenés alguna reactivación económica, probablemente tengas tensiones en términos de importaciones o de energía. Claro, ahora no son un problema porque tenés una recesión fenomenal. Ahora tal vez en algunos meses pueda hacerlo. ¿A qué te referís con eso? A que si efectivamente todos nosotros empezamos a consumir un poco lo que decía hace un ratito... Ahí faltan dólares para importar. Y el importador empieza a producir, el productor acá empieza a producir y quizás consume más o demanda más importaciones que las que tenía antes, y lo mismo en términos energéticos. Sí. Con lo cual, a mí me da la impresión que el equipo económico esto lo tiene claro, tiene este diagnóstico. No sé cuál será el camino a seguir. Dijo que me pareció, si mal no recuerdo, que faltaban medidas en ese sentido. Sí, ¿no? Pues yo comparto eso, digo, pero no sé si faltan medidas. Creo que tal vez no las conocemos. Mi mirada es que el diagnóstico del gobierno lo tiene claro, Culfas lo tiene claro, probablemente Martín Guzmán también. Bueno, habrá que ver cómo es el devenir. Claro. Estoy haciendo un poco de relativa futurología. Hablaste de energía. A todos nos gusta que se haya suspendido el aumento de la nafta, por supuesto, por un montón de motivos, principalmente porque cargamos nafta y demás, pero eso inmediatamente genera que las empresas, por ejemplo las integradas, dejen de invertir en exploración porque de algún lado tienen que financiarse con ese retraso que tienen
y la pérdida que le está generando. Pero cuando se les dolarizó las tarifas no aumentaron la inversión significativamente. No, yo me refiero a petroleras. Sí, también. No hubo una significativa, digamos, inversión, mayor inversión. No, faltó petróleo. Nafta. También es cierto que con una industria que está en retroceso tenemos un problema menor con el déficit de la balanza energética, ¿no? Porque la industria es la que consume los hidrocarburos, explican el 90% de la matriz energética en la Argentina, con lo cual si vos tenés a la industria cayéndose, bueno, necesitas menos energía. Eso fue una de las razones también por las que no hubo esta crisis energética que sí sucedió durante el gobierno kirchnerista, ¿no? Claro, o sea, podés darte el lujo de mantener las tarifas un tiempo. Sí, sin duda. Yo creo que en estos ¿Es sustentable en el tiempo esto, Arrancho? Yo lo que creo es que todavía no está claro. A ver, vos tenés congelamiento de tarifas y tenés, en principio, suspensión de un aumento de lo que tiene que ver con combustibles. Hago la distinción porque me parece que la política, a pesar de que estamos hablando de energía en ambos casos, no sé si necesariamente va a ser la misma. No, yo creo que no. No tenemos claro cuál va a ser. A ver, a mí respecto de los servicios, me da la impresión, ¿qué haría yo? Bueno, tenemos 6 meses por delante y me sentaría con las empresas de servicios públicos con el balance en la mano. Sí. Y a ver, está bien, necesitamos que haya una curva en el aumento de las tarifas que sea razonable y que esté por debajo de la recuperación del poder adquisitivo. Perfecto, pero ustedes tienen que invertir, fíjense cuánto ganaron. Obvio. Y me parece que se puede hacer. Con las petroleras creo que también, el asterisco que le pondría ahí es, vos necesitas dólares. Y ahí está vaca muerta. Entonces esta es la discusión. A mí tampoco me queda claro que vos mejores la rentabilidad y garantices inversión. Porque hay otras variables. En el último tiempo, el petróleo... es un negocio. Si me va bien, voy a invertir. Si me empieza a ir mal, dejo de invertir. Sí, igual hay márgenes, digamos. Depende, por ejemplo, del precio internacional. Estamos hablando de commodities. Vos se redujo la producción de petróleo y aumentó la del gas. ¿Por qué? Porque el gas valía más. Claro. Entonces, hay otras variables que juegan en este análisis. Yo no soy un experto en energía, me parece que los que saben más de ello deberán pensarlo, pero tiene una complejidad particular y en el caso del combustible, con este aditamento, vos necesitas dólares y ahí tal vez tenés una llave. El gasto jubilatorio entiendo que es algo así como el 60% del gasto presupuestario, ¿puede ser? Sí, correcto. ¿Cuál sería una fórmula razonable para no seguir indexando, digamos, la economía y que al mismo tiempo no destruya a los jubilados actuales? ¿Cómo ven? El tema es la punta de la pirámide. Tienen jubilaciones, la verdad, de 400.000 pesos en algunos casos, y esta fórmula macrista hacía que se indexe por la inflación y, como vos decís, este gasto del 60% del gasto público es altísimo. Yo creo que ahí hay que focalizar en el 70%, que son quienes cobran hasta 20.000 pesos, que son además los que perdieron 20 puntos. Y bueno, la otra parte será parte que tenga que resignar. Estamos hablando de una clase media alta, no estamos hablando de jubilados como se suele hablar. La fórmula debería ser diferenciada para vos. Yo creo que hay que achatar esa pirámide, sí, es mi opinión. Hace unos días yo escuché a un juez previsionalista que dijo una cosa que me pareció muy sensata. Las discusiones previsionales hay que hacerlo en el marco de una estabilidad macroeconómica. Sí. Es bastante difícil. Bueno, lo discutíamos el año pasado y la verdad que los jubilados iban a perder. Y lo discutís ahora y todavía tenés cierto nivel de incertidumbre. Entonces me parece razonable que haya 6 meses, un periodo de ventana para discutir algunas de estas cosas en el marco de ir estabilizando una economía que hoy está complicada. A mí me parece que atarlo, como hacía la fórmula anterior, a la recaudación me parece bastante más razonable en términos fiscales. La fórmula anterior a la anterior. Exactamente, hoy estamos la del gobierno kirchnerista hasta el 2015, no sé si necesariamente la misma, esa tenía alguna particularidad muy beneficiosa para la fórmula en particular, que podía ser atractiva en ese marco, pero sí me parece que atarlo a eso, atarlo exclusivamente a la inflación. Bueno, la fórmula que hemos vivido en los últimos 2 años... Pero Hernán, eso va a ser leído como una mala noticia para un montón de gente. Si vos segmentás, a alguno le vas a dar una buena noticia y a otros jubilados le vas a dar una mala noticia. Yo no dije de segmentar, igual comparto la segmentación, pero con una particularidad. Los jubilados... No, pero lo que vos decís por ahí es peor, porque si hoy cambias la fórmula... Y... No, hoy no, la vas a hacer en junio. La discusión es que haces en marzo y en junio por decreto. Claro. Esta es la discusión del millón, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí puede haber segmentación. Yo creo que ahí hay 2 cuestiones. El gobierno, primero, tenés un gobierno que quiere que a los jubilados le vaya bien, primera cuestión, pero además que tiene que apuntalar en materia macroeconómica la economía. Es decir, si vos a los jubilados, sobre todo de la mitad para abajo, no le haces recuperar poder adquisitivo, no vas a apuntalar el consumo. Es una huevada marca cañón, o sea, no tiene sentido.
Y en general, a ver, debajo de 80.000 pesos vos tenés el 95% de los jubilados. Tenés la jubilación de privilegio y un puchitito más, 5%. O sea, las tenés muy concentradas. A mí me parece bien que segmentes. Lo que me parece que tal vez la segmentación tenga 4 o 5 escalones, no me parece mal. Lamentablemente tenemos que cerrar. Julián, la próxima te invitamos sin Hernán, porque Hernán, viste, tiene mucha experiencia, empieza a hablar, viste, y cuesta dominarlo. La próxima viene con otra persona, prometemos. No vengo, si me invitan no vengo, ya está. Se ofendió. Bueno, a los dos muchas gracias, un gustazo que hayan estado. En un minuto volvemos y nos despedimos.